Esto es Female Startup Leaders, el podcast. Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí arranca Fundadoras, el podcast de Female Startup Leaders. Ya sabéis, siempre acompañadas de las fundadoras de los proyectos más innovadores de habla hispana. Lo primero es lo primero, gracias Google for Startups por apoyarnos en esta segunda temporada y hacerla posible. Gracias también, no me cansaré de repetirlo, a todos los que nos seguís y obviamente hacéis posible que esto cobre más sentido todavía y en general todo lo que hacemos. Suscribíos, por favor, si nos acabáis de descubrir, a todos nuestros canales digitales. No tenéis excusa porque realmente estamos en todos. Estamos en YouTube, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify. Ahora tenemos TikTok. ¡Tenemos TikTok! ¡Sí! Fundadoras Podcast. Buscarnos en TikTok. Estamos a tope. Yo no puedo. Estoy súper obsesionada metiéndome cada 5 segundos en plan, Dios, no, tengo que confesar que no soy yo mucho de TikTok, así que con esto también, si os metéis y dais feedback y sobre todo compartís los contenidos que estamos subiendo, nos vais a ayudar un montón. Dicho lo cual, damos la bienvenida a Carmen Hidalgo y Silvia Rivela. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Pues estupendamente. Yo con muchas ganas de empezar esta entrevista que me apetece un montón. Y además es que tú eres muy de TikTok, Carmen. Yo soy muy de TikTok, sí. Soy también muy millennial, lo cual es un poco choque de titanes, pero sí. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Yo encantada, pero bueno, tengo que decir que por favor, que nos sigan en TikTok porque prometemos que Esther va a bailar en algún momento. Totalmente, totalmente. Algún día contaré cuando me hicieron bailar en la presentación del libro de Visila Bococo. Pero eso lo dejamos para otro ambiente, ¿no? Vamos a lo que vamos. Ya sabéis, lo primero también que hacemos en Fundadoras by FSL es conocer esas mujeres que ha olvidado la historia. ¿Quién es la encargada de esta maravillosa sección que tiene muy buena acogida entre todos vosotros? Carmen Hidalgo. Startups, tecnología, comunidad. Escuchas FSL. Cualquier chica puede ser glamurosa. Todo lo que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida. Esta frase la hizo la gran actriz Hedy Lamarr en los años 30. En la sección de hoy vamos a recordar por qué es tan conocida Hedy Lamarr, pero también por qué no es tan conocida. Hedy Lamarr tiene en su palmarés victorias, hitos, como ser la primera actriz en protagonizar una escena erótica, orgasmo incluido, en la historia. También se le atribuye ser la actriz más bella del cine y es una cara muy conocida en la generación de nuestras madres y abuelas. Sin embargo, esta mujer tiene una épica detrás mucho más digna de ser recordada por la historia. Estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en la antigua Checoslovaquia, tocaba el piano a la perfección y comenzó su carrera como actriz. Tenía una belleza y talento para la actuación deslumbrante, pero tras protagonizar la primera escena erótica de la historia, sus padres acordaron casarla con un empresario de armas nazi que, supongo que por miedo a que Lamarr tuviera otro orgasmo, la recluyó en su castillo y la obligó a estar siempre en su presencia. Bueno, perdón, pero es que nunca me habría imaginado por dónde iban los tiros. Un empresario de armas nazi, lo tenía todo, ¿no? Sí. Wow. Esto le permitió a Lamarr acudir a reuniones de trabajo con este empresario y obtener mucho conocimiento sobre la industria y la guerra que estaba a punto de estallar. Y entonces aquí empieza la épica. Lamarr se fuga de su castillo y a pesar de ser perseguida por los guardaespaldas de su marido, consigue tomar un transatlántico a Estados Unidos y en este viaje conoce a un productor de la Metro-Goldwyn-Mayer y consigue convencerle para firmar su primer contrato como actriz en Estados Unidos. Se cambia el nombre de casada y empieza de cero. En 1941, en medio mundo estaba en guerra y Hedy conocía de cerca las prácticas del gobierno de Hitler y por lo que sea le guardaba cierto rencor, por lo que decidió aportar su contribución personal a la causa. En primer lugar, ofreció su preparación como ingeniera, pero su oferta fue rechazada. En cambio, idearon una campaña en la que cualquiera que adquiriese $25,000 o más en bonos recibiría un beso de la actriz. En una sola noche vendió $7 millones. Pero Hedy no estaba satisfecha, deseaba aportar sus conocimientos a fines técnicos que mejorasen las oportunidades de los ejércitos aliados. Concretamente, en el área de las comunicaciones, se estaba experimentando con sistemas de guiado de armas por radio. Pero esas transmisiones eran muy vulnerables, el enemigo podía localizar fácilmente la emisión y aquí entra nuestra gran Lamarr en escena. Concibe un sistema para trocear esos mensajes en pequeñas partes y siguiendo un sistema pseudoaleatorio, consigue tiempos de transmisión más cortos y protegidos. Este procedimiento se conoce ahora como transmisión en espectro ensanchado por salto de frecuencia. Hedy no tenía ningún problema en diseñar y construir un transmisor y un receptor, pero quedaba pendiente el tema de la sincronización. Y aquí llega otra vez la gran audacia de Lamarr. Conoce al pianista y compositor George Antheil, conocido por haber creado una orquesta mecánica, y ambos trabajan intensamente para codificar estos saltos de frecuencia
La secuencia de los saltos solo la conocería quien tuviese la clave, que era la melodía. Y con este proceso patentaron en 1942 una patente que se llamaba Secret Communication, cuando Estados Unidos ya estaba en guerra con Japón y Alemania. Lamar firmó con su apellido de casada para no perjudicar el proceso. La idea no pudo llevarse a la práctica a principios de los años 40, pero en 1957 ingenieros de una empresa estadounidense desarrollaron el sistema patentado por Hedy y George, que fue adoptado por el gobierno para las transmisiones militares, justo 3 años después de que caducase la patente. En la actualidad, muchos sistemas orientados a voz y a datos, tanto civiles como militares, emplean sistemas de espectro ensanchado como el Wi-Fi o el Bluetooth. Y aunque la actriz no consiguió ingresar ni un solo centavo por la patente que caducó sin ser utilizada, no puede discutirse que fue la pionera en esta técnica. Tuvo que mantener sus 2 facetas separadas para que la de inventora no perjudicase a la imagen de diva del cine, como se creía en aquel momento. Esto hizo que nadie la relacionase con su faceta de inventora. Finalmente se recluyó en su mansión de Miami para pasar los últimos años de su vida aislada de un mundo que la había marginado y que celebraba las aplicaciones de su nueva invención sin ni siquiera nombrarla. Cuando por fin llegaron sus reconocimientos como inventora, ya era demasiado tarde. Así que si queréis que la historia recuerde a Hedy como se merece, compartid este podcast, así impactaremos a más personas con el legado de la increíble Lamar. Estás escuchando el podcast de FSL con Carmen Hidalgo, Silvia Rivela y Esther Molina. Estoy flipando. Te lo juro que ha habido un momento, digo, esta actriz / inventora tiene una serie en Netflix. O sea, es seguro. Que es brutal, tío, porque es brutal. Lo tiene todo. O sea, yo decía, tengo que acortar, ¿no? Porque es un poco larga esta sección, pero es que no sabía dónde acortar. ¿Cómo le voy a quitar yo a esta mujer un trozo de su vida? No, es que se lo debíamos. Chicas, de punta. Y tengo que decir totalmente. Que, siempre consigues encajar la parte de la historia con invitada especial. Eso lo admiro mogollón, Carmen. Pues de una pedazo de inventora pasamos a una pedazo de fundadora más de nuestra época. Yo tengo muchísimas ganas ya de saludarla. Hoy, en el podcast de Fundadoras by FSL, recibimos a la cofundadora y CEO de Libelium, Alicia Sin. Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Pues encantada de estar con vosotras. ¿Qué te ha parecido la historia de Lamar? Pues la conocía que ella había sido la precursora del Wi-Fi, pero no sabía hasta qué punto la parte más rocambolesca de la historia, ¿no? Y, ostras, la verdad es que era una mujer muy del siglo XXI, ¿no? Ella utilizó tanto su influencia, las personas que conocía y sus conocimientos para alinear sus objetivos, ¿no? Que es algo que defendemos y que queremos que las niñas se sientan identificados con ella, ¿no? Tú puedes ser una diva del cine glamurosa, súper femenina, y puedes ser ingeniera, inventora. Toma, ahí estamos. Esa es la reflexión. Para empezar. Empezamos fuerte, ¿eh? No, Me encanta, es que Alicia. hay que empezar así, sí, Exacto. Sí, es una historia que yo creo que llama mucho la atención porque ella cumplió con todos los parámetros socialmente establecidos para triunfar como mujer, es decir, era guapa, tocaba bien el piano, en aquella época, claro. Lo que pasa es que ella quería triunfar por otros parámetros que solo estaban reservados a un colectivo concreto. Entonces, qué bien que la historia haya evolucionado y que ahora nos parezca súper normalizado que esta mujer tenga que tener un hueco en la historia. Pero no era tan normal hace unos años. No era tan normal, pero lo que me encanta de esta historia es que ella no lo hizo a través de un hombre, ¿no? Pues en la historia tenemos referentes de escritoras que han utilizado seudónimos de hombres. La propia Marie Curie al final se respaldaba detrás de su marido, ¿no? Y esta mujer no quiso renunciar a su parte más femenina, para los cánones de la época, por supuesto, y dijo, bueno, pues yo quiero tener una parte súper femenina por un lado y por el otro lado quiero tener esta parte de ingeniería, ¿no? Reivindicando para mí de alguna manera pues que este tipo de cosas no tienen género. Claro, ¿no? Que ella no renunció a su género para hacer la ingeniería. Exacto. Totalmente. Pues hablando de parámetros, Alicia, primera pregunta. Nos gustaría saber si puedes decirnos un par de métricas que para ti sean importantes o relevantes a la hora de construir un proyecto y de liderarlo, sobre todo. Pues
3 ejes que al final son la sostenibilidad por todas partes, ¿no? El primer eje es la satisfacción de las personas que están dentro del proyecto y que están participando en Libelium. Si están contentas, cuántas personas tenemos, etcétera, etcétera. Es decir, qué impacto estamos generando. En segundo lugar, el crecimiento. Las ventas hay que satisfacer pues, a la parte accionista y al final hay que fomentar la solvencia del negocio. Y por último, la parte más intangible del impacto real de tu negocio, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve que tú existas? Qué bonito que digas esto, ¿sabes? Porque la siguiente pregunta tiene que ver con esto. Sí. O sea, precisamente, o sea, ¿cómo estáis impactando vosotros desde Libelium, o sea, en el contexto social? Bueno, pues de hecho, a mí me parece que el principal valor que tiene Libelium es que es una empresa tecnológica que tiene un gran impacto en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros casamos la parte tecnológica, el monitorizar con sensores el entorno, somos expertos en sensórica, en comunicaciones, pero también en la parte de inteligencia artificial, cloud, etcétera, etcétera. Y todo eso lo utilizamos siempre en aplicaciones relacionadas con sostenibilidad. Es decir, desde una ciudad que quiere optimizar el uso de sus plazas de aparcamiento y quiere mandar a sus ciudadanos señales de dónde está la plaza más cercana para aparcar, ¿no? Estás ahorrando en emisiones de carbono a la atmósfera, mejoras la calidad de vida del ciudadano y, de hecho, pues consigues que esa zona azul o naranja pues esté el máximo tiempo alquilada, ¿no? Con lo cual es redondo. Pero también hemos hecho proyectos en los que vemos pues, cómo impacta la actividad portuaria en la calidad del aire de una ciudad, ¿no? Y de dónde viene esa contaminación. Viene de los barcos de carga, viene de un ferry, viene de un barco de cruceristas, etcétera, etcétera. Somos capaces también de optimizar el agua utilizada para regar en una cosecha, de saber cuánto fertilizante tienes que echar, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo lo que se os ocurra que está relacionado con mejorar la sostenibilidad a través de la monitorización, ahí estamos. Joder, Carmen. Y esto porque al final orientarte solo a proyectos de sostenibilidad es un límite que os ponéis vosotros mismos a vuestros negocios. Quizá Libelium tendría mucho más negocio si no os orientaseis solo a sostenibilidad. Esta decisión es una decisión que está desde el principio, está en el ADN de Libelium, es una decisión que tomáis después por un tema filosófico, es una decisión que está en vuestro ADN. Pues mira, muy buena pregunta, por cierto. Es algo que yo creo que ha estado siempre, pero ha ido evolucionando. Yo estuve en el año 2012, estuve un periodo de varios meses en los que iba y venía de San Francisco, y me acuerdo que hubo un movimiento que surgió en aquel momento que se llamaba Make It Matter, ¿vale? Claro, 2012. Vamos a ponernos en contexto. Pues Silicon Valley, que es pues el Wall Street de la tecnología. ¿Y qué te encuentras? Pues te encuentras un montón de empresas que están generando que si la enésima red social, pues entonces sí, no teníamos la hegemonía que tenemos ahora, ¿no? La enésima red social para conectar a dueños de caniches con lazo rosa entre ellos, ¿no? Esto es verídico, o sea, hubo una época en la que todo el mundo hacía redes sociales como muy de nicho, ¿verdad? Sí. O luego una nueva app para el smartphone o cosas así. Y yo estaba en una incubadora en aquel momento que quería poner en valor precisamente esos proyectos que tenían un poco de impacto, ¿no? Y que realmente había un poco más. Fíjate, esto mucho antes del ESG y de los criterios de Nadie inversión. hablaba de impacto. O sea, en aquel momento eras una loca si hablabas de impacto. Nadie, casi. ¿no? Pero sí que había un grupo de personas que ya empezaban a tener ese concepto.
Nosotros lo adoptamos como uno de nuestros valores corporativos y realmente es una cosa que machaco muchísimo a nuestra plantilla, el decir, tenemos la suerte, el gran privilegio de que nosotros nos levantamos por la mañana y gracias a que existimos, pues se ahorra agua, se mejora en el uso se mejora las predicciones de calidad de aire, puedes optimizar el uso de recursos que son escasos. Nosotros no nos levantamos por la mañana para conseguir datos y reventar democracias. Oye, que lo hacen otros. Y es bastante, ¿sabes? ¿no? Y ganas mucho dinero con eso. Pero puede ser, ¿no? Entonces, es algo que tiene su impacto. Y la tercera fase es que en el 21, cuando entró nuestra primera ronda de financiación, 16 años después, nos dijeron, bueno, está muy bien que seáis tan horizontales, pero hay que poner un poco de foco, ¿vale? Y realmente, dentro de que nosotros siempre nos enfocábamos hacia la parte de impacto, pues realmente ya todos los clientes de Libelium, al final, los valores que tú proyectas en tu marca se ven hacia afuera y es lo que tú atraes, ¿no? Pues todo estaba relacionado con sostenibilidad. En Smart Cities hacemos eso. En el vertical de medio ambiente, pues medimos calidad de agua, calidad de aire, y en la parte de agri-food, pues también, ¿no? Entonces, ha sido algo que ha estado siempre, constantemente en nuestro ADN. Qué grande. Alicia, Libelium, de libélula, supongo, y además de un proyecto tuyo de fin de carrera. Bueno, de un proyecto de el que fue mi socio y cofundador durante muchos años, que estaba obsesionado con los insectos y y con cómo los insectos tienen sus propios protocolos de comunicación distribuidos, ¿no? Por ejemplo, las hormigas van reforzando el camino al hormiguero, pues de una manera, pues como funcionan los grafos en matemáticas y en informática, ¿no? Van dejando feromonas en el camino y aquel camino que huele más fuerte es el mejor y es el que guía a las demás, ¿no? Hay muchos insectos que son de enjambre donde lo que hace cada uno es recibe un mensaje de su compañero y lo retransmite. Por aquí peligro, por aquí peligro, por aquí peligro, por aquí peligro. Y entonces de esa manera se repite por todo el enjambre y llega a todos. Y eso era el fundamento que se estaba aplicando en los protocolos de conectividad que se utilizan en las redes de sensores. Era ese concepto, se estaba copiando a la naturaleza, ¿no? Y entonces dijimos, pues tiene que ser un insecto, ¿no? Y más o menos un poco por pensando en cómo va a quedar el logo más bonito. Claro, es importante eso. Hombre, mejor que una hormiga, pues una libélula, está claro. Mucho mejor. Y el nombre tiene más clase. Alicia, tenemos una pregunta para ti. Hola, soy José Luis Vallejo, de Singular. Convierto mi pregunta en una frase que deberías completar. ¿Todo esto habrá merecido la pena si dentro de 5 años... Puntos suspensivos. Bueno, ¿tenemos una pregunta para ti o deberes? Bueno, pues si dentro de 5 años tenemos una sociedad más datocratizada, ¿qué significa esto? ¿No? Porque yo insisto mucho en decir datocracia y un día en marketing mis compañeros me dicen, oye, esto de datocracia, no lo digas más. No digas más. No, ¿por qué? Pues porque toda palabra que suena como democracia, pero es otra, ¿sabes? Como que da miedo. Ay, pues a mí me encanta, fíjate. Y claro, yo decía, no, es que no lo entendéis, lo vamos a explicar, ¿no? Claro. Y al final realmente lo que nosotros hacemos también, y es como el fin más elevado de lo que estamos haciendo a nivel tecnológico, es crear una sociedad que exija que las decisiones se tomen basadas en datos, ¿no? Y yo creo que a día de hoy vemos como montones de decisiones se ideologizan. El medio ambiente, ¿hay que cortar el tráfico aquí o no? Eso no puede ser de izquierdas o de derechas o de tal partido. O sea, es que no es una decisión que deba tomarse así, ¿no? Es una decisión que será una decisión técnica. Tendremos datos, se podrá demostrar si es necesario o no, si esta medida tiene impacto o no, ¿no? Y yo creo que, sobre todo, pues nosotros que una gran parte de nuestro trabajo es con ciudades, yo sueño con que podamos tener KPIs para nuestros políticos, ¿no? Déjate de rollos, vamos a medir
¿cómo está la calidad de aire en tu ciudad después de... ¿Cómo la cogiste, cómo la dejas? ¿Cuál era la congestión de tráfico cuando la cogiste? ¿Cómo está cuando la dejaste? Y bueno, ¿qué cosas has hecho, no? Porque, bueno, pues si lo has intentado y te ha podido no salir, pero no haber hecho nada de nada, pues... no hay OKRs, no hay OKRs. Claro, no hay. Para los políticos. No hay. Entonces... No pasa nada. Que 17 años, 80 trabajadores, perdón, y no es el ritmo convencional de crecimiento de una empresa. O sea, porque de hecho... Recibisteis la primera financiación en 2021 y ahí empezasteis una estrategia de crecimiento inorgánico. Sí. ¿A qué se debe? Pues a que la empresa como ente vivo, yo creo que te va pidiendo lo que necesita, ¿no? Entonces, a mí mucha gente me decía... es que nos encanta Libelium porque no tenéis inversores externos, sois como los antisistema de las empresas. Eso es un retaco. O algo así, ¿no? Y yo decía que no es una cosa filosófica, ¿eh? No es que digamos no queremos tener nada que ver con la gente de Venture Capital, pero es que de alguna manera estábamos muy, muy pronto en el mercado. Entonces... yo lo que veía durante mucho tiempo es que no por más dinero que tú metas en tu empresa, el mercado crece más deprisa, ¿no? Y de hecho, ahora lo que estamos viendo con estas oleadas de despidos masivos en las tecnológicas es que los valores de las empresas no reflejan el valor real que tienen, ¿no? Y siempre hemos apostado por un crecimiento sostenible. Llegó el 2020, pensábamos que era el momento de hacer ese cambio y entonces pues fue cuando de alguna manera la empresa pedía el seguir creciendo y el decir, bueno, pues de aquí ya es muy difícil que pasemos con la estrategia de hasta ahora, con los recursos que tenemos. Teníamos como un tope del que no éramos capaces de pasar. Y bueno, pues eso se solventó con la entrada de los inversores en el 2021 y a través de ello pues hemos hecho hasta nuestra primera operación corporativa, o sea que... Es una evolución muy grande. ¿Ha cambiado mucho de antes de la ronda a después de la ronda el funcionamiento? ¿Notas que ha habido cambios en el día a día de las operaciones o a lo mejor en el marco más a largo plazo? En el equipo, quizá. O estratégicamente hablando. Mira, realmente ha habido menos cambio del que uno se puede esperar siempre que hay un evento como este, ¿no? Porque al final lo que nos pidieron es simplemente a nivel estratégico necesitamos un poco más de foco. Y Libelium siempre había presumido y había sido una empresa súper horizontal. Pero era cierto que al final dices, bueno, sí, somos muy horizontales, pero si tú miras los mercados en los que estamos, no estamos en todos por igual. Entonces, realmente lo que pasa es que no estamos comunicando correctamente la verticalización que ya tenemos, ¿no? Y más allá de eso, el principal cambio ha sido el añadir nuevas actividades como el desarrollo corporativo. Y eso es algo que bueno, pues yo no había hecho nunca y que es divertidísimo además, ¿no? El conocer otras empresas, el conocer cómo tienen las tripas, cómo piensan crecer y el ponerte... tener ese ejercicio de estar a ese lado de la mesa, en el lado del comprador, pues también es muy enriquecedor para saber el día que tú quieras hacer tu desinversión, cómo va a estar pensando el otro, ¿no? ¿Sabes? Claro. Has estado en los zapatos de los dos lados, lo cual es muy, muy chulo. Es un ejercicio de empatía clave y que, bueno, que creo que todas las personas que están tanto comprando como vendiendo en el ecosistema deberían ponerse en algún momento. Sí, sí, totalmente. Alicia, eres ingeniera informática, tienes un máster en ingeniería, además. ¿Cómo podemos, desde tu experiencia, hacer para acercar a las jóvenes a carreras STEM? La eterna pregunta. O por lo menos hacer que no abandonen en edades tempranas, que es lo que está pasando. Bueno, pues yo creo que podemos repartir responsabilidades, ¿no? Entonces, empezando por los padres de las niñas. Yo la semana
pasada, hace un par de semanas, me llevé a mi hija a unas jornadas que se habían organizado en Huesca sobre tecnología. Eran unas charlas que no tenían esa perspectiva de género, no eran el Women in que hay en tantos eventos, ¿no? Y yo siempre no digo... me hables de mujeres in-tech, por ejemplo, que se ha liado una... Digo, pero ¿qué nos van a preguntar aquí, no? O sea, ¿cómo gestionas la empresa en esos días? O no lo sé, ¿no? Nunca lo he entendido. Pero lo que pretendía este evento era tratar diferentes temas, pues además eran todos muy chulos, modelado 3D, co-creación con librerías de inteligencia artificial para generación de imágenes, con el uso de DALL-E, Midjourney y tal, producción musical y simplemente pues que todas las ponentes eran mujeres. ¿Vale? Entonces era una manera de normalizar el decir, bueno, pueden existir eventos de este tipo donde todas las mujeres, las que están contando cosas interesantes son mujeres, ¿no? Eso debe pasar solo en Huesca, pero... No, también pasa en Madrid, en noviembre. De hecho, Alicia, ¿qué tienes que hacer el 23 de noviembre de 22 de noviembre de 2023? Bueno, pues no lo sé, pero igual me lo vais a decir vosotras, sí, ¿o qué? Sí, porque, bueno, efectivamente no solo pasa en Huesca, ¿no? Está Female Founders Day Madrid 2023, el 22 de noviembre, y yo te lo lanzo ya, que seguramente están de acuerdo, nos encantaría que fueras ponente, pero lo miramos. No nos adelantemos, no claro. nos adelantemos. En Huesca, además, ¿no estarían por ahí las chicas de Walpat? Patricia Heredia y Valeria. Y Valeria Corrales. Muy cracks. Muy guay. Sí. Muy Guay, cracks. muy guay. Y bueno, mi hija mi hija mayor se quedó totalmente alucinada, le encantó. Y bueno, pues creo que es un ejercicio chulo el intentar normalizarles continuamente la tecnología. Yo, como soy una friki total de la privacidad de los datos, pues yo también me esfuerzo mucho en meter esa cuñita de que entiendan pues, por qué no van a tener perfiles en determinadas redes sociales, qué puede pasar, cómo se utilizan sus datos, qué cosas tendrían que mirar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer los padres es el intentar despertarles ese interés, ¿vale? Pues siempre que haya ocasión, pues alternar los juguetes de robótica y demás con otros, y mis hijas tienen tanto kits de robótica como Barbies, no hablo de que haya que ser nada de talibanes ni nada por el estilo. Hay que alfabetizarlas digitalmente. Qué importante es eso, o sea, porque si no luego no se hace un correcto uso de las tecnologías, que no lo hacemos los adultos, o sea, cuanto más los pequeños. Es que yo estoy alucinando, necesitas un carnet para conducir, vas a necesitar un carnet para tener un perro y resulta que te dan un smartphone y te puedes abrir cuenta de Twitter. ¿Cuántas veces yo pienso, qué útil sería un psicotécnico para Twitter? O incluso un filtro que te dijera... Esto no te lo voy a publicar. Bueno, sesgo. Te voy a dejar... esto te lo voy a preguntar dentro de 6 horas que se te haya pasado. A ver si sigues pensando que hay que... Eso yo creo que a día de hoy se podría hacer. Publicación en diferido, ¿no? Dejar en cuarentena preguntas, ¿no? Total. De hecho, hablando de preguntas, tenemos otra pregunta sorpresa para ti. Venga. Hola, ¿qué tal? Soy Luis de Tracksters. Mi pregunta es la siguiente. ¿De qué estás más orgullosa de tu vida profesional en los últimos 5 años? Muchísimas gracias, por cierto, que no lo hemos dicho a Singular antes y ahora a Tracksters, siempre por esas preguntas sorpresa. Vale, pues más orgullosa del proceso de integración de la compañía que compramos el año pasado y de alguna manera de mantener a mucha gente del equipo original en la compañía, porque al final, si tú ves las fases de Libelium, pues al principio esa fase de startup, super happy, flower, de garaje, todo guay, los momentos que son más difíciles, los momentos que son más rollo porque toca pues enfocarse en procesos y demás, y ahora un momento más chulo de crecimiento, realmente es como si uno se hubiera cambiado de compañía varias veces, ¿no? Entonces, ver que hay gente
que ha sido capaz de adaptarse, de seguir el ritmo durante todas las fases y de mantener la motivación y la ilusión, a mí eso me encanta. Hombre, eso es un ejemplo de buen liderazgo a saco, o sea, porque no es nada fácil. Y son Claro que 17 años Uh-huh. que se dicen pronto. Alicia, a mí me gustaría saber, fíjate, porque más allá de consejos, yo creo que siempre es importante también compartir errores que quizá hayas podido cometer a lo largo de estos 17 años y sobre todo alguno del que hayas aprendido, por si alguien nos está escuchando, se siente identificado o identificada y dice, no se me había ocurrido. Solo uno, ¿no? No, bueno, es que lamentablemente nos quedan pocos minutos. No tenemos podcast para todo. Mira, un par de cosas importantes, ¿no? Una, que nosotros empezamos una estrategia bottom-up con la empresa, es decir, desde el primer momento con los costes súper justos y en la parte de talento también muy, muy contenida, ¿no? Uh-huh. Eso desgasta muchísimo porque puedes desarrollar y puedes conseguir que haya gente que te acompañe durante todo el viaje, pero es a costa de un desgaste tuyo como emprendedor muy, muy grande, ¿no? Es diferente que si tú lo primero que haces es buscar un buen equipo y a partir de ahí construyes hacia abajo, ¿no? Eso, la primera. Después, la de ir demasiado a la deriva cuando las cosas van muy bien. Y yo creo que pocas veces nos damos cuenta de decir, pero esto, ¿vendo o me compran? Y cuando las cosas van bien no te lo planteas. Claro. Pero claro, llega un momento que dices, pero ¿por qué me están comprando esto? ¿Por qué podrían dejar de hacerlo? Y ha habido momentos, nosotros pues en ese momento en el que estuvimos, que veíamos que no éramos capaces de pasar una barrera de determinada facturación, pues era por no haber hecho ese ejercicio de decir qué es lo que realmente les está enamorando a nuestros clientes. Interesante. Es que me parece, lo de ¿vendo o me compran? Me parece una pregunta que deberíamos hacernos todos. En Sí, nuestras, es estrategia de negocio. ¿Estoy es entender vendiendo hacia o me dónde están voy. comprando? La pregunta que viene a continuación, bueno, podríamos decir que no es estrategia de negocio, o sí, ¿no? Porque en este mundo incierto en el que vivimos Estrategia. puede pasar. En parte es estrategia. Sí. Es estrategia pura y dura. Sí. Alicia, por favor, ¿cuál sería tu talento oculto si hubiese un levantamiento zombie? Pues... Me encanta porque, joder, la gente realmente se lo toma. No, O sea, se ha puesto seria. A mí lo que me preocupa es la gente, que hay mucha gente que está pensando en levantamientos zombies. Yo no estoy nada preparada para ello y yo lo que veo es que las entrevistadas les preguntamos esto y lo ven como algo normal. Te lo juro, Alicia, que estamos sorprendidas Yo porque si viera un levantamiento zombie... esperábamos como, ¡buah, cachonda! Es que... Todas os ponéis súper serias en plan... Bueno, a mí me parece de estrategia pura. Hemos o sea, venido a jugar, pura. ¿no? O sea, Sí, no. Yo creo que la parte de ejecución y la parte de motivación y comunicación, a mí lo que al final lo que mejor se me ha dado siempre es hablar, comunicar y demás. Y yo creo que podría estar bastante tranquila. Yo tengo una cosa, esto de lo típico cuando te echaban la bronca en el colegio, no podías evitar, decías... Te reías. Decían, así, le hace gracia. Yo, Así. no. Claro. Pero no lo podías evitar, es un mecanismo de defensa. Pues yo no puedo evitar, y yo creo que por eso he sobrevivido en estos 17 años, que cuando las cosas están pero que muy, muy mal, entonces me entra la risa, no puedo evitar. O sea, te estoy imaginando frente a los zombies descojonándote. Me pasó en un tanatorio, fue heavy. Y a mí me pasa eso, es que es la primera persona que conozco que le pasa exactamente lo mismo, que te dan pequeños ataques de risa, pero seguramente es de puro nervio. Es nervios, es mecanismo de defensa, o sea, hay una explicación en esto, hay una explicación, pero... o sea, que tú, resumidamente... Bueno, podrías ser un poco la motivadora del grupo y la que mantendría un poco la cabeza fría, ¿no? Bueno, se están comiendo nuestras cabezas, pero tampoco... Yo me río. A nivel motivacional es importante, ¿no? Sí. O sea, la estrategia es clave en un levantamiento zombie, chicas. O sea, hay que saber decir a dónde, en dónde, o sea, eso es clave. Si no, el grupo no sobrevive. Hay que mantener la calma siempre, sí. Bueno. Nos vamos a ir, Alicia, a otra pregunta un poquito distinta también, ¿vale? ¿Qué le dirías hoy si te tuvieras delante a la niña que fuiste?
Pues que no tenga ningún miedo. Yo creo que al final es algo, yo siempre estoy muy tranquila enlazándolo con si pasa el levantamiento zombie y demás, al final porque a lo largo de la vida he conseguido ir relativizando mucho todo, ¿no? Y decir, mira, vivimos en emociones que van en onda y ni cuando estás súper de subidón es todo súper maravilloso y cuando te pasa algún traspiés pues ya es que todo se ha ido al carajo, ¿no? Sino que hay que intentar normalizar. Y la verdad es que a mí mis compañeros cuando a veces me dicen ¿pero cómo puedes estar tan tranquila con esto que te estoy contando? Y os digo, pero si es que al final nunca pasa nada. Nunca pasa nada, de verdad, ¿no? Y creo que eso, que es algo que aprendes pues, con el tiempo, relativizando, cuando tienes muchas vivencias y dices, bueno, al final pues de todo se acaba saliendo, todo acaba pasando de una manera o de otra. Pues yo eso le diría, ¿no? Para cogerlo antes, porque cuando consigues hacer las cosas sin miedo diciendo, bueno, yo confío en mis capacidades, sé que lo voy a hacer lo mejor que pueda y si sale mal, pues es que, chico, tampoco es tan importante. Tampoco pasa nada, ¿no? Pues yo creo que cuanto antes aprendes eso, antes empiezas a hacer más cosas y antes te empiezan a salir más cosas que son interesantes de verdad. ¡Joder, qué maravilla! Pues yo creo que con esta reflexión nos vamos a tener que despedir. Mira cómo doy vueltas al mundo. Esto es Female Startup Leaders, el podcast. Qué placer, de verdad, hablar este ratito con Alicia Sin, cofundadora y CEO de Libelium. Muchísimas gracias, Alicia, por pasarte por aquí, por hacernos un huequito. A vosotras. ¿Te lo has pasado bien, sobre todo? Muy bien, muy bien. Pues bueno, Nosotras yo me también. estoy haciendo un equipazo para el levantamiento zombie. Yo no sé vosotros, pero lo tengo todo en la cabeza, en plan, vale, ya sé dónde colocar a las invitadas de la primera y lo que llevamos de la segunda temporada. Esther, Ya ¿a mí lo me dejo. tienes en tu levantamiento zombie? Todavía no has dicho tu talento oculto. Es que yo no pero habrá podría, que- yo habrá no que sé por qué verlo. me imagino yendo a Decathlon a comprar un Porque camping gas. el de Silvia lo tengo claro, Esto no es sé todo cuál que será, creo que no lo has dicho tampoco, pero yo te pondría un poco de cebo, en plan, como señuelo. ¿no? Igual de cebo te pongo yo a ti, pero está bien, está bien. Nada, yo lo bueno Ya es lo digo que por llamar la atención. podría construir un sistema de cultivo hidropónico para dar de comer Es a verdad. todas las personas. O sea, y tengo que confesar que yo sí que he entrenado en muchos levantamientos zombies y a mí se me daba de puta madre dirigir y la parte estratégica. Entonces, al final, como... Que Silvia tiene experiencia. Sí. Claro, o sea, era siempre, no, mira, tú ahí no te preocupes que luego le reventamos la cabeza. Y siempre funcionaba. Así Podríamos que no contextualizar que no has estado en ningún levantamiento zombie de verdad, por no, favor, no, Silvia. es verdad, no lo he estado, prometido. No, que la gente se cree todo esto que sale por la radio, como con Orson Welles, que pensaban que venían los zombies, o sea, los extraterrestres. ¡Oh, esto estamos encima en el búnker! Sale en audio y sale en vídeo en YouTube, desde donde nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, como decía. Lo que está sonando por debajo es Mundo Artificial, de Lena Carrilero, una crack, Lena también. La canción que ya sabéis que nos acompaña a lo largo de este podcast de Fundadoras by FSL. Muchísimas gracias de nuevo a Google for Startups por apoyarnos, por acompañarnos también en este viaje. A todos vosotros que estáis ahí, no olvidéis de al final compartir todo lo que veis, todo lo que escucháis a lo largo de los episodios a través de nuestros canales digitales, YouTube, Spotify, Apple Podcast y ahora TikTok, Fundadoras Podcast, ahí lo tenéis. Muchísimas gracias de verdad y os emplazamos dentro de 15 días aquí en Fundadoras by FSL. Hasta el próximo programa. Chao. Ten cuidado que